ese punto sí hay valor, lo que pasa es que el valor no está ahí, el valor está en otro lado. ¿Sí lo ven? En las otras funciones teníamos una función que tenía un qué, un roto, tenía un hueco, pero en ningún otro lugar aparecía el valor, mientras que aquí sí, nos paramos acá, aquí hay un roto, pero resulta que el valor sí existe. ¿Cuánto es? 0. Cero, porque estamos hablando de la función, ¿no? ¿Qué pasa con esta función? En esta función a uno también le puede pedir que averigüe ¿qué? El límite. Entonces a uno le dicen, límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De f de x, o sea en este caso ¿de quién? De 1. Entonces uno dice, el límite cuando x tiende a 2 de 1 es ¿quién? Pues 1. El límite existe, el límite es ¿cuánto? 1. ¿Cómo saben lo que el límite es 1? Fácil, aplica límites laterales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acerca por la derecha o se acerca por dónde? Por la izquierda. Siempre que uno se está acercando a ese valor, siempre le va a dar que 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces cuando uno termina en el punto central, pues uno estima que el límite es ¿cuánto? 1, aunque la función tenga un ¿qué? Un bache. ¿Sí está claro? Entonces esa función tiene como límite 1. ¿Sí está claro? Ok. Esta o esta se verá. Sí, esta se verá. Miren. Esta función. Otra función. Otra función. A ver. Tengo esta función f de x igual a valor absoluto de x sobre x. ¿Qué es el valor absoluto? Son los números en el signo. ¿Cómo? Solamente es el número sin importar el signo. Si es solo el número no importa el signo, o sea que si x es menos 3, el número es 3. ¿Por qué? Porque el signo no importa. ¿Sí está claro? Entonces, si uno pinta esta función, uno va a encontrar que tiene este comportamiento. Una función que crece por el lado izquierdo cuando me acerco a 0 y que también crece cuando me acerco a 0 por el lado derecho, pero se va siempre hacia dónde? Hacia infinito. Se parece mucho a la que teníamos antes, que era acá y acá, pero ahora resultó todo esto donde arriba. Se ve como si hubieran invertido. ¿Sí estamos? Bien. Ahora me dicen, evalúe el límite de esta función cuando x tiende a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x, ¿cuánto da? ¿Cómo? 0 sobre 0. ¿Y eso es qué? Es un límite indeterminado. ¿Por qué? Porque esa estructura no está definida matemáticamente. Entonces, como está indeterminado, ¿sí? Pues uno podría tratar de quitar la indeterminación, pero no puede probar que la indeterminación ¿qué? No se quita, no hay forma de quitarla. ¿Por qué? Porque si viajo por la derecha, el límite me da ¿qué? Infinito. Y si viajo por la izquierda, el límite también me da ¿qué? Me da lo mismo, pero también es infinito. ¿Infinito cuánto es? Pues yo qué sé, indeterminado, o sea, es una cosa muy grande, pero pues no se sabe el límite, ¿estamos de acuerdo? Porque si yo me acerco un poquito más a 0, o sea, si yo estoy, por ejemplo, si estoy en 0,1, me da, por ejemplo, en el caso de 1 sobre x, si estoy en 0,1 me da 10. Pero si me acerco un poquito más, 0.01, entonces ya estoy en 100, entonces ya hay una distancia entre 10 y 100, ya son 90. Y ahora le pongo 0.001 y entonces ya voy de 100 a 1000, entonces ya la distancia son 900. Y si me va acercando cada vez más, entonces las distancias se van haciendo cada vez más que, más y más que, más y más grandes. ¿Sí estamos? Entonces eso es una cosa loquísima, por eso uno dice que el límite que no existe. ¿Sí estamos? Por este lado nos da lo mismo, el límite no existe.
Entonces, esta es una indeterminación que no se puede ¿qué? Quitar, así como la de 1 sobre x tampoco se puede ¿qué? Quitar, no importa qué pase. Y esta función, esta linda función, nosotros ya la vimos, porque la pintamos la clase pasada porque nos surgió una inquietud toda curiosa, entonces la pintamos y salió esto. F de x igual a seno de 1 sobre x. Entonces usted ya sabe qué hace esa vaina. ¿Qué hace? Oscila. ¿Estamos de acuerdo? Es una función oscilante. Pero entonces aquí lo que estamos viendo es que hay muchos casos en donde los límites no se pueden definir. Por ejemplo, esta función hace esto. Si estamos, como esa función hace eso, píntenla por favor, píntenla otra vez. Y entonces traten de hacer lo siguiente, hagan zoom y hagan más zoom. Y entonces miren lo que pasa. Cuando uno va haciendo zoom, miren lo que pasa. Uno se va metiendo y sin embargo, ¿qué? ¿Cómo se llama tu programa? El de graficar, el Grapper se llama este, ¿cómo se llama tu programa? Listo, su merced. Ahora sí. Mientras de mí, mientras no pasa eso, yo... Mira, ay, no, pues. El mío está allá, pero ahí Es una función que sigue oscilando. Hacer la resolución lo da para más. Mientras se van insertando ahí, debe seguir oscilando. Como si fuera una Sigue oscilando. Sigue oscilando. Sigue oscilando. ¿Sí lo ven? Hasta que la pantalla se ponga lo más blanquecina posible y entonces uno encuentre. Permíteme. Así se vería ya entrándonos en la función. Y si uno sigue haciendo zoom, ya no da más. ya no da más zoom. Y sin embargo la función se ve que se ve así rayada. Entonces, por ejemplo, en este caso uno dice que el límite no existe. Cuando uno hace esto, límite, cuando x tiende a 0, de seno de 1 sobre x, ese límite está ¿qué? Indeterminado, pero no porque se vaya para infinito, no porque se vaya para menos infinito, sino porque la función es oscilante, entonces uno no sabe dónde está parado, y si uno se sigue acercando más, entonces sigue cambiando el valor. Pues si hay valor entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, pero uno no sabe cuánto es. Si estamos, entonces el límite no existe porque la función es una función oscilante. ¿Sí está claro? Es una función de tipo oscilante. Al ser una función oscilante, si en el mundo real en algún momento se enfrentan a una función oscilante, estarán seguros que el límite no existe. El límite no existe porque no es fácil definirlo. Tarea. Ejercicios de la sección 2.1. Sí. Los quiero hasta el ejercicio número 20. 2.1. Hasta el punto 20. Sección 2.1. Hasta el 20. Para el viernes. Para el lunes. Para el lunes, listo, para el lunes. Eso no igual con la coseno, ¿cierto? Con coseno de 1 sobre x hace lo mismo, pero entonces puede ser que empiece diferente. Mira cómo iniciaba esta y mira cómo inicia esa. Es como lo único que cambia, pero en el centro eso es un infierno. ¿Listo? Muy bien, sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos. Podéis ir en paz. Espero la próxima clase tener una mejor voz para esto.